a reflejar tu amor, a reflejar tu bondad, a reflejar que de verdad tú has hecho una obra en nuestras vidas. Ayúdanos a comportarnos como casa de Israel, como un pueblo que se compadece de los demás como tú lo haces, que clama por los demás e intercede por los demás, así como tú, Yahshua, lo haces. Te lo pedimos en el nombre de Yahshua. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Yahshua. Que así sea. Que así sea, Padre. Bendito tú eres. Recibe la gloria, recibe la exaltación, recibe la adoración. Pues que eres bueno y que estás aquí. ¿Cuántos creen que Él está aquí? Aleluya. ¿Cuántos creen que Él está aquí? Aleluya. Yahweh es fiel a su palabra. Yahweh no miente, Yahweh no se arrepiente, Yahweh es Kadosh. Y aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel, no a nosotros, sino a su palabra. Él permanece fiel como ese ejemplo de santidad que es todopoderoso. Yahweh es todopoderoso. Yahweh es digno de gloria. Yahweh es omnipotente. Yahweh es omnisciente y es nuestro Padre. ¿Cuántos se sienten hijos del papá de Yahweh? Así es. Denle un aplauso a papá. Nuestro Padre Yahweh es digno de exaltación y adoración. Y gracias a ese amor tan grande que Él tiene, estamos aquí en esta noche. Porque su palabra es clara cuando dice que la paga del pecado es la muerte. Y si usted y yo hacemos un recorrido de lo que ha sido la semana, tal vez éramos reos de muerte. Pero su ajabá nueva cada mañana nos alcanzó y aquí estamos. Y eso es motivo de darle gloria y exaltación a Él. No podemos acostumbrarnos al milagro de la vida. No podemos acostumbrarnos a que todos aquí podemos disfrutar de un pedazo de pan todos los días. Nos acostumbramos a esa bondad de Yahweh. Nos acostumbramos a que en la mañana nuestros ojos se abren, tenemos vida otro día más y ya para nosotros es algo totalmente normal. Y Yahweh está ahí en su trono esperando a que nosotros le digamos: gracias, Padre, te agradezco porque estoy vivo otra vez. Porque recuerden que Él tiene el poder para dar y quitar. Si Él quisiera, en un abrir y cerrar de ojos, nuestro ruach, ese aliento de vida, se va y deja nuestro cuerpo y quedamos ahí tendidos para luego ser sepultados. Pero en su infinito amor y bondad Él nos permite estar aquí. Nos permite estar vivos, disfrutar, dice el libro de Proverbios, hacer planes y proyectos, estudiar, trabajar, hacer muchas cosas. Pero Yahweh está ahí guiando nuestros pasos. Y es una gran bendición eso. Hay motivos de alegría y de agradecimiento. Así que si usted es cortico de palabras para orar, ahí tiene usted un buen rato para agradecerle a Yahweh por todo. Bendito sea nuestro Padre Celestial que nos permite hoy otra vez venir a compartir. Es un deseo de mi corazón y sé que viene del corazón de Yahweh. Espero que cada uno de nosotros esté teniendo una relación personal con el Señor en casa. Él conoce nuestras vidas, Él conoce nuestras debilidades, nuestras ocupaciones, pero siempre debe haber tiempo para Él. Y yo estoy seguro que si pasamos más tiempo con Él, cuando viene la tentación no caemos. Cuando viene la tentación fácilmente decimos no, o ni siquiera buscamos caer. Si pasamos más tiempo con Él y si estamos cayendo es porque nos falta pasar más tiempo con Él. Es necesario porque de nuestra relación con Él depende nuestra vida eterna. ¿Cuántos creen eso? Así es. Que el Señor nos ayude, y si no lo estamos haciendo, pidámosle perdón, Padre Celestial. Digo, Padre, ayúdame a fortalecer mi relación contigo. Definitivamente yo solo no puedo y paso por hipócrita y por mentiroso muchas veces. Ayúdame, Señor,
ayúdame, yo no quiero vivir una vida de mentira en donde cuando voy a la congregación soy una persona y cuando estoy en casa soy otra. Pídale al Señor eso, dígale: Señor, ayúdame a agradarte en todo, en todo. Acompáñeme a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. Dice aquí el apóstol: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Yahweh en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Pueden sentarse. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Diga: peregrinos. Peregrinos. Está hablando directamente a ovejas perdidas de la casa de Israel. Peregrinos que fueron esparcidos por todas las naciones. Y les está diciendo: absténganse de los deseos carnales que batallan en contra del alma. Cambie el chip en su cabeza de que cuando habla de deseos carnales es solo sexo. Hay muchos deseos carnales que nos llevan a fallar y a pecar. Deseos carnales como el sueño, la pereza. Deseos carnales como el egoísmo, el egocentrismo. Deseos carnales que quieren hacer que nosotros seamos glorificados, o que buscan nuestro propio beneficio solamente por encima del que sea. Esos son deseos carnales, y sumen el resto de los que siempre se piensan ahí. Y el apóstol está hablando a ese pueblo. ¿Y por qué le está hablando a ese pueblo directamente eso? ¿Por qué nos está diciendo a nosotros como peregrinos y casa de Israel eso? Ovejas perdidas. Porque en ese paso por las naciones aprendimos muchas cosas y muchas mañas. Aprendimos muchas prácticas paganas e idolátricas que no glorifican al Señor en nada. Y Yahweh lo que quiere es que nosotros aprendamos a comportarnos como casa de Israel, como obedientes. Y el Señor, nuestro Padre Celestial, ha puesto en el corazón repetir, reforzar, para cuando quedan dudas acerca de detalles de su palabra, que en algún momento en esa peregrinación, en esa salida de la casa y en ese aprender cosas de entre las naciones, se nos pegaron y aprendimos. Y cosas que nos enseñaron y nos dijeron Yahshua, o en su momento nos dijeron Jesucristo, vino y abolió todo eso. Ya ahora todo es por gracia. Y el apóstol Pablo nos está diciendo en Primera de Pedro: absténganse de practicar eso que se aprendió en la peregrinación, porque los va a llevar directo al infierno. Porque recuerden que usted y yo no nos condenamos por comer marrano, usted y yo no nos condenamos por embriagarnos con alcohol, usted y yo no nos condenamos por fumar droga o por otra cantidad de cosas que no están ahí escritas. Usted y yo nos condenamos por desobedecer. Por desobedecer, diga: por desobedecer. Dígalo como una autoadvertencia, diga: si desobedezco me condeno. Desobedezco me condeno. Es tan sencillo como eso. Es tan sencillo como eso. Y nuestro Padre Celestial, que no cambia, que no hay variación, no hay sombra de variación en Él, dejó una palabra, un manual de instrucciones para que usted y yo lo siguiéramos. Pero la peregrinación por el mundo nos hizo creer otra cosa y nos cambió totalmente su palabra, y por eso fue necesario que enviara a Yahshua
como dice en el libro de Mateo, a las ovejas perdidas de la casa de Israel para que volvieran en sí. Así que vamos a recordar algo en Levítico 11. Levítico 11. Desde el verso 1 leamos, dice: habló Yahweh a Moshe y a Aarón diciendo: habla a los hijos de Israel y decidle: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumía, dos características: pezuña hendida y rumía, este comeréis. Pero de los que rumían y que tienen pezuña, pero no está hendida, no comeréis estos. Por ejemplo, el camello, porque rumía, pero no tiene pezuña hendida, y lo tendréis, ¿por qué? Por inmundo. Verso 5. También el conejo, porque rumía, pero no tiene pezuña, él tiene paticas, lo tendréis por inmundo, para comer. Ojo, acaba de ser muy claro el comienzo, dice para comer. De esto lo tendrás como inmundo para comer. Verso 6. Asimismo la liebre, porque rumía, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmundo. También el ¿qué? Cerdo. El cerdo, porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas, pero no cumple la otra característica, no rumía, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis ni tocaréis su cuerpo muerto, lo tendréis por inmundo. Esto comeréis de los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas, dos características. En las aguas del mar y en los ríos estos comeréis, pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar o en los ríos, así de todo lo que se mueve como toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis como abominación. Os serán pues abominación, de su carne no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tiene aletas y escamas en las aguas, lo tendréis por abominación. Y de las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán, será abominación para comer el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la bubilla y el murciélago. Todos estos son abominación, no los comerán. Dice: todo insecto alado que anduviere sobre cuatro patas, lo tendréis por abominación. Pero esto comeréis de los insectos que andan sobre cuatro patas, pero que tuvieren piernas además entre sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos: la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie y el ajat según su especie. Todo insecto alado que tenga cuatro patas, pero que no tenga las patas estas para saltar, lo tendréis por abominación. Por esta cosa seréis inmundos. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Hay una instrucción clara aquí en su palabra que habla sobre el tema de los alimentos. Pero no fue aquí en Moisés, que Yahweh declaró que eran inmundos. Él ya había dicho, él ya había dado una lista. En Génesis 7, acompáñenme a Génesis 7. No fue ahí en Moshe cuando le da la instrucción en donde él decidió cuáles eran inmundos, no. Ya en su momento, hablando con sus siervos los profetas, ya él había dicho y había decretado cuáles eran. Y en Génesis capítulo 7, verso 1 dice, lea conmigo: dijo luego Yahweh a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Verso 2: de todo animal que limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra,
Mas de los animales que inmundos o que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. ¿Sí se fijan? Ya anteriormente había claridad. Y este tema de animales puros e impuros es algo que lo conoce perfectamente un casa de Israel. Un hijo de Yahweh conoce perfectamente esto. Los de casa de Judá que están allá en el territorio de Israel, en el Medio Oriente, los niños a los 12 años conocen esto perfectamente. Saben perfectamente lo que Yahweh ha declarado inmundo y puro. Sabe perfectamente por qué le dijo Yahweh a Noé que colocara 7 parejas puras y una impura. ¿Por qué? ¿Para qué son los animales impuros? Para control en el ecosistema. Era necesario, son necesarios. Por eso aún las leyes humanas sancionan a los que vean matando un gallinazo por ahí, porque controlan el ecosistema. Para eso sirven, por eso son carroñeros. Por eso no sé qué podría hacer de uno comiéndose un pedazo de gallinazo, porque se alimenta de carne podrida. En cambio, de los animales que son puros y de los que se pueden comer, le dijo monte 7 parejas de cada uno, porque sabía que de eso iba a depender, humanamente hablando, su existencia. ¿Sí ve cómo hay claridad ahí cuando uno ve los por qué? Ese pasaje lo leíamos y se pasaba por alto. Entonces, en Génesis 7:1 se muestra cómo ya había allí una instrucción o un recorderis de que había animales puros e impuros, y esto, vuelvo y lo repito, lo conoce perfectamente un hijo de Yahweh, un casa de Israel. ¿Cuántos casas de Israel hay aquí? Acuérdense que tiene que tener claridad de que usted es casa de Israel, porque Yahshua dijo en su palabra: yo no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea que si usted no se siente casa de Israel, está perdido. Entonces, mi hermano, hay una instrucción ahí clara, todo la vieron. Ahora yo quiero que me acompañe entonces a uno de los pasajes en donde se crea esa duda, esa inquietud, o más bien de donde en el paso y peregrinación por el mundo nos dijeron: mire, ya se puede comer de los animales inmundos porque así lo dice su palabra. Mala interpretación de la palabra. Acompáñame al libro de Hechos. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Quiere decir que le enseñen a ponerlo en silencio. Hechos capítulo 10, verso 9. Pedro y Cornelio, la historia de Pedro y Cornelio. Y dice en el verso 9 de Hechos 10: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea. ¿Para qué? Orar. Iba a estar en comunión con el Padre Celestial. Una característica muy linda de un hijo de Yahweh, de un casa de Israel. Aprovecha cualquier momento para buscar su presencia. Dice: cerca de la hora sexta. Verso 10: y tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, dice, le sobrevino un éxtasis. Entró en shock. Y dice que vio una visión. Verso 11: vio en el cielo abierto que descendía algo semejante a un gran lienzo, como a una sábana, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. De todos, o sea, habían puros e impuros. O sea, Yahweh con esa visión quería darle a entender a Pedro algo sobre lo puro y lo impuro. Sigamos leyendo.
Verso 13, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Verso 14, entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Característica de un casa de Israel: tiene claro que puede y que no puede ¿qué? Comer. Lo tiene claro. Y Yahweh quiere que usted y yo lo tengamos claro. Él lo tenía claro, tanto que le contestó a esa voz que le dijo: Pedro, mata y come. Nunca he comido jamás de esto. Verso 15, volvió la voz a él la segunda vez y le dijo: lo que Yahweh limpió, no lo llames tú inmundo o común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Pedro quedó perplejo, Pedro quedó asombrado y dijo: ¿cómo así? ¿Cómo así? Y entonces aquí es donde nos llevaron en esa peregrinación a decirnos: se puede comer de todo, porque Yahweh dijo: no llames inmundo lo que yo he purificado. Pregunta: ¿hay algún pasaje en la Biblia donde Yahweh diga: he purificado al murciélago, al camello, al conejo, al cerdo para que se lo coman? ¿Lo han visto alguna vez? ¿Lo han escuchado mencionar? Ah, ok. Entonces no era de eso que estaba hablando Yahweh en su palabra. No era de eso lo que estaba hablando en ese pasaje, ¿no? Porque dice muy claro: no llames inmundo lo que yo he purificado y santificado. Entonces ahí nos metían y nosotros felices, porque bien rica que era para nosotros la carne de cerdo, más suave que la de res, más suave. Tan apetecida era que hasta los mismos demonios del endemoniado Garadeno la prefirieron para meterse ahí. Eso tiene que decirnos algo, ¿no? Lo inmundo con lo inmundo se trae. Entonces dice el verso 18, acompáñenme ahí: y llamando preguntaron si moraba allí Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, oiga, Pedro seguía pensando en la visión: ¿cómo es posible esto? Si tengo claro lo que es puro e inmundo para comer, ¿cómo así? No entiendo, no entiendo. Y tal vez al día de hoy, cuando se nos habla como casa de Israel, como hermanos, hijos de Yahweh, que estamos aprendiendo sobre nuestras raíces, que estamos aprendiendo de dónde venimos y para dónde vamos, nos queda esa duda: ¿cómo así? ¿Cómo así? Si es para mí era claro que yo ya podía comer cerdo, para mí era claro que yo ya podía comer camarón, yo era un fiel comprador de camarón, de ceviche de camarón, me encantaba. Y ya luego al día de hoy, cuando veo en su palabra que el camarón no tiene escamas ni aletas y es tomado por inmundo, cuando ya leo acerca del camarón, el camarón por los científicos es llamada la cucaracha de mar, es llamado los ¿cómo se llaman? Los corales, ¿no? Donde viven muchos animalitos. Arrecifes, gracias Cali. Los arrecifes donde se concentran los camarones son llamados basureros. Y resulta que los camarones se alimentan de todos los desperdicios en el mar. El popó de los pescados, venga para acá, dicen los camarones. Son los encargados de barrer, controlar el ecosistema marítimo. ¿Sí está bien dicho así? Bueno. Entonces ya uno ve, yo que me estaba comiendo con el camarón. Una cucaracha. ¿Ah? Una cucaracha. Tremendo, ¿no? Es como masticar una mosca. Solo pensando, ¿cierto? Y que suena crujiente y todo. Debe ser horrible, horrible. La infección debe ser inmediata. Los camarones son cucarachas de mar. Se encargan de limpiar, ayudar a limpiar el ecosistema, entre otros. Entonces dice que Pedro seguía pensando en eso. Y muchos de nosotros, o muchos, de pronto ya en mi corazón ya he puesto una tranquilidad y una confianza acerca de lo que he creído. De pronto hay hermanos todavía que siguen pensando en eso. Pero si es que su palabra lo dice.
No era eso lo que le enseñaron a usted en esa peregrinación, no era eso. Era otra cosa muy diferente. Tanto que el mismo Pedro seguía diciendo, pero ¿cómo así? Sigamos leyendo. ¿Cuál íbamos? En el 19. En el 18, entonces dice, en el 20, levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos. Le está hablando la voz que le dijo mata y come, porque yo los he enviado. Verso 21, entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Yahweh, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Job. Al otro día entraron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, lo adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló muchos que se habían reunido. Y el verso 28 dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, a un gentil. Pero a mí me ha mostrado Yahweh que a ningún hombre común llame, ni siquiera inmundo. Está la respuesta. Acaba Pedro de entender la visión. Pedro entendió perfectamente que lo que Yahweh le estaba diciendo con la visión de los animales, cuando le dijo no llames inmundo lo que yo he purificado, estaba refiriéndose a ¿qué? A los hombres. Estaba refiriéndose a los extranjeros. ¿Y quiénes eran extranjeros? ¿O quiénes son extranjeros? Diga, ovejas perdidas de la casa de Israel. Usted y yo éramos extranjeros. Para un judío allá de casa de Judá, todos los de casa de Israel que se esparcieron por el mundo son inmundos, porque su misma palabra en Osea dice su tendencia a prostituirse, y se fueron en pos de otros dioses y me abandonaron y me dejaron. Y eso lo sabe perfectamente casa de Judá, y por eso dicen que todos los gentiles, todos los casas de Israel que se fueron, que no guardan Torah, que no guardan fiesta, que no guardan Shabbat y que comen cerdo y camarón y entre los otros, son inmundos. Eso dice casa de Judá. Y el mismo Pedro lo está rectificando aquí, porque está diciendo, ustedes saben, mire, eso era algo que se conocía a viva voz. Ustedes saben que para un judío es abominable juntarse con un esparcido, con uno que no guarda Torah. Tan sencillo como eso, es abominación. Y Yahweh le había dicho, porque Yahweh hizo un nuevo pacto y envió a Yahshua a morir por nuestros pecados, y gracias al sacrificio de Yahweh de Yahshua en el madero, usted y yo tenemos salvación y vida eterna. Y usted y yo entonces éramos ovejas perdidas de casa de Israel, y ahora hemos venido a ser ¿qué? Casa de Israel. Éramos una mujer abandonada y ahora volvemos a los brazos del amado, del marido. Ustedes y yo no teníamos esperanza ni salvación, y a través de Yahshua nos purificó y nos santificó. Por eso le dice Yahweh a Pedro, y le dice Yahweh a los judíos, no llames inmundo a este pueblo que yo he purificado a través de Yahshua. Den un aplauso a Yahshua por eso. Porque Yahweh nos ha purificado y nos ha santificado. Pedro entendió. Recuerda que un texto sin contexto, este texto se convirtió en un pretexto para usted y yo comer cerdo. ¿Sí ve? Pero el contexto, y el contexto es hacia los dos lados, lo que estaba atrás o lo que viene adelante, habla perfectamente que allí en el verso 20, en el verso 22, él entendió el mensaje y dijo, no era que yo podía comer ahora sí de todo animal, cuadrúpedo y lo que sea que aparezca. No, lo que Yahweh me estaba diciendo era que las ovejas perdidas de la casa de Israel tienen otra oportunidad, porque Yahweh los ha purificado y los ha santificado. Así es. Lo entendió, y es necesario que en esta noche usted y yo lo entendamos.
porque nos condenamos por desobedecer. Y él dijo: lo que inmundo he llamado, inmundo es. Inmundo es. ¿Está conmigo? Así es. Entonces allí queda aclarada esta palabra, porque el mismo Pedro lo entendió. No era por los animales, era por los hombres. Ahora vamos a Corintios. Primera o segunda. Esta sí que es buena. Primera o segunda. Primera de Corintios. Pero primero hay atrasito en Mateo. Mateo 15:11. Conocido, pero para que usted lo recuerde y lo escriba y se lo grabe. 15:11. Mateo 15:11 dice: no lo que entra por la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y entonces nos dijeron, ¿sí ve? Por comer cerdo usted no se va a contaminar. Mateo 15:11. Este es otro pasaje en el que le dicen a usted, ahí está clarito, que no es lo que entra por la boca. Pero cuando leemos el contexto, para que esto no sea un pretexto para usted y yo comer lo inmundo, lo que Yahweh dijo que era inmundo, usted todo el contexto de este pequeño pasaje encuentra que Yahshua iba con sus estudiantes, con sus talmidim, los que llamaron apóstoles, con los discípulos. Iban caminando y dice que tuvieron hambre, les dieron de comer y ellos no lavaron las manos y empezaron a comer. Y dice que los fariseos los vieron y al mismo llegaron y le cayeron a Yahshua y le dijeron: oiga, transgresores de la Torá, ustedes, sus discípulos, le dijeron a Yahshua, para comer no se lavan las manos. Y claro, habían leyes sobre leyes que los hombres habían inventado, diciendo que eso no se podía hacer, y eran leyes y mandamientos reformados, Torá reformada, ¿sí? Como la de los judíos ortodoxos, no combinan en una alimentación carne con un derivado de la leche, no lo hacen, porque hay un pasaje donde dice: y nunca hervirás, nunca cocinarás a un ternero pequeño en la leche de su madre. Ese pasaje tiene dos connotaciones. Hay unas versiones que habla acerca de un ternero recién nacido que todavía está dependiendo de la leche de su madre. Unos dicen que es por ahí y otros dicen que es porque le atribuye a unos rituales espiritistas que hacían unos pueblos allá en la antigua Israel, en Jerusalén, que lo que hacían era hervir un ternero, un nacido, en la leche de su madre. Dice que luego regaban con esa leche hervida los cultivos y decían que la diosa de la fruta que fuera lo iba a escuchar y iba a hacer que diera frutos al 100 por uno. Era una práctica espiritista que hacían. Entonces, con esas dos líneas, los judíos dijeron: pues nada que tenga que ver en combinación de carne y leche. Y crean normas y crean leyes. No, por los judíos todos no comen hamburguesa, o si se la comen dicen que no le echen queso, porque es abominación comer esa combinación. Pero eso es una ley de hombre. Eso es una ley de hombre. Y aquí entonces en ese contexto pasó lo mismo. Los fariseos dijeron: uno tiene que lavarse las manos para comerse un alimento. Y Yahshua, que conocía lo que había en el corazón de los fariseos, y usted y yo sabemos que de la abundancia del corazón, ¿qué? Y sabía que lo que había en el corazón de los fariseos estaba podrido. Todo el tiempo se los decía: fariseos hipócritas, fariseos de doble ánimo. Y usted sabe todo lo que le decía Yahshua a los fariseos. Él sabía que el corazón de los fariseos estaba podrido, y a ellos les estaba diciendo: no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale de sus corazones podridos lo que contamina. Porque ustedes pervierten la Torá, porque ustedes enseñan Torá reformada, porque ustedes viven de rituales, y lo que hacen es alejar al pueblo de la presencia de Yahweh. Yahshua conocía el corazón de los fariseos, y por eso les estaba diciendo: es lo que sale de sus corazones, por su boca, lo que contamina. ¿Estamos entendiendo? Así es. Muy bien. Entonces este pasaje es otro de esos que agarra la peregrinación de casas de Israel para decirnos: las cosas como quieran se las pueden comer. Vamos a mirar unos pasajes en donde hablan de que Él no cambia.
Yahweh no cambia. Él dijo, esas normas se las dejó, y Él no cambia, Él no varía. Pero antes a Mateo 5, ahí atrásito, Mateo 5. Mateo 5, verso 17. Hermano, este pasaje usted lo tiene que aprender de memoria. No penséis que he venido a abolir, a abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Dice la versión del original hebreo, para completarla. Yo no he venido a decirles ya pueden comer cerdo. Yo no he venido a decirles ya pueden comer conejo y camello y murciélago y gallinazo. Yo no he venido a eso. Yo he venido a completarla y a decirles cómo se debe enseñar, a decirles cómo es la forma correcta de aprenderla. Por eso Yahshua en su palabra dice: lleven mi carga que es ligera. Más bien, traed a mí vuestras cargas, los que estén trabajados y cargados, y lleven la mía que es ligera. ¿Por qué es ligera? Porque no tenía todas esas arandelas que le pusieron los fariseos, que le pusieron los ortodoxos. Peso sobre peso, no, ya no puedo comer carne con un derivado de la leche. Eso es un peso que pusieron los hombres. Pero la carga de Yahshua es ligera porque es tal cual como Yahweh dijo que se hiciera. Entonces, que quede claro que Yahshua no vino a abolir o a decir ya no hay que guardar Torah. No, antes vino fue a decir los hombres las han enseñado mal. Los hombres la han enseñado mal. Desde cuando el rey Salomón pecó y las 10 tribus fueron esparcidas por todas las naciones, aprendieron cosas y cargas y mentiras y engaños que yo he venido a decirles cómo es que se debe de cumplir. Eso es lo que dice su palabra. Entonces acompáñenme atrás a 1 Samuel 15, 29. Primera de Samuel 15, 29. Dice: además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Él dijo algo en su palabra y él no miente. Lo que inmundo dijo que es, dígalo usted. Inmundo es. Y en ninguna otra parte de la palabra usted encuentra que él haya purificado o santificado al murciélago y a toda la lista. En ningún lado. Pero sí encontramos cómo envía a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea sea purificado y santificado y no se pierda y tenga ¿qué? Vida eterna. Vida eterna. Eso sí lo encontramos y por todos los lados. Por todos los lados. Malaquías 3:6. Malaquías 3, verso 6. Él mismo en primera persona dice: porque yo no. ¿Ya están ahí? Así es. Porque yo, Yahweh, ¿qué? No cambio. No cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, porque había prometido no consumir a la casa de Jacob. Pero dice: yo, Yahweh, no cambio. No cambio. ¿Cómo voy a decirles: guárdense de no contaminarse con estos animales inmundos para comer, y luego les voy a decir que se lo coman? Yo, Yahweh, ¿qué? No cambio. No cambio. Esto lo conoce y lo sabe todo hijo de Yahweh, casa de Israel. Más claro. Vuelvo y pregunto: ¿cuántas casas de Israel hay aquí? Aleluya. No importa si todavía es oveja perdida, levanten la mano. Levanten. No importa si es oveja perdida. Ya se entiende que es oveja perdida, ¿cierto? Una oveja perdida, gracias por decir no. Una oveja perdida de casa de Israel es el que aprendió unas costumbres
que no eran las de Yahweh, sino las que el mundo quiso enseñar. Eso es una oveja perdida. Y Yahshua vino por esas ovejas perdidas de la casa de Israel, o sea, por usted y por mí en su momento. Y ahora que sabemos de dónde venimos y para dónde vamos, usted y yo somos casa de Israel. Así que es necesario y hace parte, y es una norma, que usted y yo como casa de Israel conozcamos la verdad absoluta de su palabra. Nos comportemos como un casa de Israel. Y un casa de Israel, mi hermano, no come animales inmundos. Lo dice su palabra. ¿Está conmigo? Aló. Santiago 1:17. Santiago 1:17. Escriba estos pasajes, hermano, para cuando usted le diga que va fanático, religioso. Venga, coma este pedazo de chicharrón. La lechona. La lechona como es de rica. ¿Quién dice que no? La lechona es muy rica. Pero lo que inmundo Yahweh dijo que es. Inmundo es. ¿Qué inmundo es? ¿O alguien aquí de los que están aquí presentes hoy se comería una cabeza de ratón? Vean, comprobado. Los chinos hacen que un ratón sepa rico. Aún así ustedes lo comerían. No. Pues déjenme decirle que más de una vez él lo ha comido en el arroz chino. Sin usted darse cuenta. Ojos que no ven. Pobre ciego, que Yahweh tenga bondad de él. Más de una vez lo ha comido, hermano. Más de una vez lo ha comido. Y está comprobado, sabe rico. El perro sabe rico. El perro sabe rico. Miren, les voy a contar algo y hago un paréntesis. El perro también sabe muy rico. Les voy a contar algo. Tengo una conocida, una amiga de la universidad, cuyo esposo trabajó en un restaurante chino de aquí de Armenia. Y ya uno decía, o sea, yo llegué a pensar en el momento, yo era fiel consumidor de arroz chino. Y un día conversando con ella, ella dijo, nosotros aprendimos a hacer arroz chino, pero comprando los ingredientes aquí. Y ella decía, en las 5 casas chinas principales de aquí de Armenia, que son de la misma familia de chinos, dicen, ellos no compran carne en las carnicerías de Armenia. A ellos les llegan containers de China, la carne lista para echársela al arroz. Y decía, mi esposo era el encargado de recibir. Mi esposo era el encargado de recibir. A mí me pusieron los pelos de punta con la mujer me contó eso. Porque ya sabemos cuál es el contenido de esos paquetes. No venía con pelos, venía arregladita, venía adobada. Pero dice, él recibía paquetes que llegaron por Buenaventura en containers desde China con la carne lista para vaciárselo al arroz. Y lo único que hacían era vaciar esas carnes. ¿Va a seguir comiendo arroz chino? Yo me sorprendí, en serio que me sorprendí. De lo que quiera, eso es de lo que caiga, hermano. Eso no, porque es que hay gente que muere de hambre y tiene que aprender a comer de todo. Todo, hasta los fetos de los niños se los comen. Oiga, la carne del arroz chino, de las casas chinas aquí, llegan de China. Listicas, mi hermano. Eso que ponían en las redes sociales, que encontraron una rata decapitada en los basureros, no, los chinos no hacen eso. Los chinos no hacen eso, ellos no se ponen a cazar por ahí, por la noche, perros y ratones, no. A ellos les llega preparadita de China, y son especialistas, pero les llega así. Ay, qué rayos. Ahí está, pues ahí les dejo ese dato, para que lo piensen la próxima vez. Cierro paréntesis. Santiago 1:17, que dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto. ¿De quién? Del Padre Yahweh, del Padre que ilumina todo. Dice, en el cual no hay ¿qué? Mudanza. Dígalo fuerte, en el cual no hay mudanza. A ver, todos juntos, en el cual no hay mudanza. Ni sombra de variación.
¿Ustedes creen que nuestro Padre ya me va a decir esto es inmundo, no lo coman, y ahora va a decir cómanselo? Olvídese, mi hermano, olvídese. A otro con ese cuento. A otro. Usted y yo tenemos la obligación como casa de Israel de tener claros estos temas. Claros, hermano. Para que no nos engañen, ni para que no nos confundan. Tenemos que tenerlo claro. Y entonces súmele a esto los efectos sanitarios, los efectos médicos en nosotros. Las migrañas, gastritis, bueno, una cantidad de cosas, colos irritables, asma, todo eso viene por excesos de acidez en el organismo. Y si usted se come algo que viene contaminado, si usted usted empieza a consumir y consumir camarón, usted no se va a volver fuerte. En el organismo ocasiona un daño, porque usted está comiendo residuos, usted está comiendo caca, usted está comiendo cosas feas. Tiene mucho colesterol el camarón. Y así todos los otros animales inmundos, los impuros, los que ayudaban a controlar el ecosistema. ¿O quiénes comen la guamasa? Una guamasa. La guamasa. Ah, no, es que ahora les das concentrado. Lo que Yahweh dijo inmundo es, inmundo es. Entonces vemos que Yahweh no tiene variación, ¿cierto? ¿Eso nos queda claro? Para cualquier tema, Yahweh no tiene variación, no hay sombra de variación en él. ¿Y cuántos son hijos de Yahweh? Aleluya. Repita conmigo: si desobedezco, me condeno. Me condeno. Vamos a leer un pasaje más chévere todavía. Primera de Corintios. Primera de Corintios 1:16 dijo. Primera de Corintios, capítulo 10. Voy a leerlo, sígame ahí rápidamente desde el pasaje 1, del verso 1. Vamos a leerlo todo. Sígame ahí. Dice: porque no quiero, hermanos, que pierdan el significado de lo que le pasó a nuestros padres. Primera de Corintios 10. ¿Están ahí? Aquí está hablando Pablo a los corintios. Les recuerdo, el pueblo de los corintios era un pueblo perverso. La ciudad de Corinto era conocida como la ciudad del pecado. Habían unos puertos y ahí llegaban todos los extranjeros, todos los de las barcas, y habían lugares, casas especiales en donde habían 100, 150 mujeres de la vida alegre para recibir a todos los hombres que quisieran llegar. Y eso era algo normal. Salían de ahí y podía pasar el alcalde por el frente y decirle muy buenos días, y le fue así. Y era una ciudad de pecado en donde se adoraba a Afrodita y en donde la práctica de adoración y de exaltación a Afrodita eran las orgías. Entonces, de ese nivel era la ciudad de Corinto. Pues allí fue hallado un grupo de ovejas perdidas de la casa de Israel, a la cual fue enviada, llegó Pablo en uno de sus viajes, y entonces empezó a compartir la palabra de verdad, y creyeron y conocieron la Torá. Acuérdense que cuando Pablo andaba y predicaba, no existía Mateo, Marcos, Lucas, Juan y ninguno de los del Brit Hadashah, de los del Nuevo Testamento. Lo que se predicaba y lo que se hablaba y se enseñaba, ¿qué era? Diga, Torá. Era Torá. Entonces, a esas ovejas perdidas de casa de Israel que se encontraban en Corinto, se arrepintieron y volvieron de nuevo a los brazos del Padre, ¿sí? Según la encomienda que le había dado el mismo Yahshua a Pablo. Vean las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces les estaba compartiendo la Torá, o sea, conocían la Torá. Todos los que hacían parte de la iglesia en Corinto conocían la Torá. Diga, conocían la Torá. Conocían la Torá. Conocían Levítico 11. ¿Listo? Entonces sigue diciendo, voy a leerlo aquí en la Reina Valera, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿De qué pueblo está hablando ahí? De Israel. De Israel. ¿Está hablando de Israel o no? ¿Quiénes pasaron bajo la nube? Israel. Cuando salieron de Egipto, cuando iban por el desierto. ¿Quiénes cruzaron el mar? Israel. Y está diciendo nuestros padres. O sea, a que haya claridad que en el capítulo 10 de Corinto está hablándole a casa
De Israel, a ovejas de Israel. ¿Sí están ahí conmigo? Así es. ¿Me lo estoy inventando? No. Sigamos entonces. Dice, y todos en Moshe fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Claro que está hablando de casa de Israel. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Yahshua. El Mesías. Pero de los más de ellos no se agradó Yahweh, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a Yahweh como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Pablo en su momento está sentado frente a unos que eran ovejas perdidas de la casa de Israel y está diciéndoles, esto fue para ejemplo para nosotros. Le está diciendo a ellos, para nosotros. Así que el que piensa estar firme, Mire que no caiga. mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Yahweh, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Por qué le está diciendo esto a los del pueblo de Corinto? Por lo que les acabo de mencionar, cómo era la ciudad. Le está diciendo, tranquilos, porque salen a la calle y le dicen, siga, siga, como cuando uno pasa aquí por el centro y le dicen, siga, siga, madrecita, lleve el bluchín, lleve la blusa, venga, 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 bien pueda, siga. Así era ella, siga, siga, bien pueda, aquí está la señora esperándolo, siga, bien pueda, siga. ¿Sí? Era así, era normal, era algo normalito. Entonces Pablo les estaba diciendo, ustedes no van a ser tentados más de lo que puedan resistir. Tranquilos, tengan confianza en Yahweh. Verso 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que os digo. Idolatría, ¿a quién se le rendía idolatría? ¿Aló? Afrodita. ¿A quién se le rendía idolatría? Afrodita. ¿De qué forma? No lo digan, ya usted lo sabe. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros